Desde luego que sí. En el momento en el que en el Hotel Palace, en esa noche del 6 de enero, dicen tu nombre como ganador del premio Nadal, en ese momento tú no eres capaz de valorar la repercusión que tiene. Pero es verdad que ya han pasado unas cuantas semanas y toda la repercusión en medios, lo que te pasa en tu cotidianidad, la cantidad de gente que te para por la calle para darte la enhorabuena, te carga la mochila de responsabilidad, y es el día en el que la novela está en el punto de venta, existe esa ansiedad de saber qué les ha parecido a los lectores. Sí, aquello de la literatura con mayúsculas y el género menor. La novela negra hasta hace poco tiempo sí que tenía ese lastre de no ser considerada como literatura con mayúsculas, pero yo creo que esas fronteras ya las hemos cruzado, esos techos se han roto, y el hecho de que una novela negra como es Bajo tierra seca sea galardonada con el premio Nadal, también es un reconocimiento al género en general, porque al final es lo que está demandando el lector, y los lectores son dueños de sus decisiones, y si es el género más demandado, por algo será. Efectivamente, el personaje de Antonia Monterroso está basado en Belegunes, que es una mujer, una inmigrante noruega que, como muchos de sus compatriotas, fueron a parar a buscar una oportunidad a Estados Unidos a principios del siglo XX. Y esta era una mujer que, por su físico, su morfología, no solamente porque fuera atractiva con esos rasgos tan nórdicos, sino porque era una mujer que medía en torno al 1,85, muy grande, con muchas curvas, se dio cuenta de que podía manipular a los hombres con su físico. Era una mujer que era extremadamente ambiciosa, que quería salir de esa condición social de inmigrante pobre, sin recursos, y en esa línea recta terminó cometiendo muchos crímenes, muchos asesinatos. Y esta historia yo la conozco desde hace bastante tiempo, porque en el momento en el que yo me puse a investigar sobre asesinos en serie me llamó mucho la atención que había muy pocas mujeres que fueran asesinos en serie, pero sí conocí este caso. Pero a mí lo que me interesaba era el personaje de ella, no en qué se convirtió, sino cuál fue el proceso y el por qué. Y a partir de ahí empecé a construir el personaje de Antonia Monterroso, y lo quería traer a unas condiciones muy parecidas a las que tenía en ese Oregón de 1905, y en una España que tuviera esas dificultades. Podía haber encuadrado la historia en cualquiera de las dos Castillas, pero me interesaba mucho el caciquismo como eje vertebrador de lo político y social de aquel momento. Y encontré Extremadura, en esa zona de tierra de barros, entre Zafra y Almendralejo, que me pareció un sitio ideal para encuadrar la historia, porque estaban presentes los ingredientes que convertían en hostiles las personas que tenían que vivir en ese entorno tan hostil. El ser humano no ha evolucionado tanto. Aquí estamos hablando de que la historia se desarrolla en 1917, han pasado 100 años, y nuestra percepción es que hemos avanzado mucho en estos 100 años. Es verdad que lo tecnológico va a una velocidad muy distinta a lo que implica la evolución del ser humano. Y no ha cambiado tanto, porque al final, desde que bajamos de los árboles, nos seguimos moviendo por emociones. Y esas emociones, el odio, la ambición, el amor,
los celos, es lo que hace que nos comportemos de forma que nos resulta difícil de comprender. Y ahí hemos evolucionado muy poco. En esa Extremadura de 1917 había mucha necesidad, el hambre es algo que mueve mucho a las personas y la ambición también. Y si hay determinadas personas que trazan un camino recto entre el punto en el que obligatoriamente están porque han nacido con esa condición y donde quieren llegar, a partir de ahí es cuando se producen los conflictos entre las personas, y es verdad que tampoco hemos evolucionado tanto en esto. El personaje de Antonia Monterroso está construido de una forma en la que conocemos quién es de dos formas, una por sus actos y otro por lo que cuentan los demás de ella, los que se han cruzado en su camino. Ella nunca habla de cómo es ni cuáles son sus motivaciones, pero sí la conocemos por sus actos. En la conjunción de estas piezas que vamos uniendo, vamos construyendo un personaje muy poliédrico. Pero es verdad que al final entendemos cuáles son sus motivaciones, que no tiene nada que ver con empatizar con el personaje, pero sí comprender por qué actúa de esta forma. Y para eso hay que conocer el histórico vital del personaje, hay que conocer qué es lo que le ha pasado y cuáles son sus motivaciones. Estos son los porqués que a mí me interesan mucho más en la novela negra que despejar la incógnita de quién es el asesino. No me importa que lo sepan desde las primeras páginas, lo que me importa es que se comprenda el porqué. Claro, me interesa muchísimo en este tipo de novela, en el thriller, donde el suspense es algo que está sostenido, que debe estar sostenido desde las primeras páginas hasta el final, y donde mi obligación es agitar y conmover a los lectores. Tienes que saber cuándo utilizar estos recursos, y porque hay muchas formas de hacerlo, con una secuencia subida de tono, pero también con reflexiones de los propios personajes en las que se entienda que hay personas que conviven con nosotros y que nos rodean, que tienen una conducta muy distinta a la nuestra y que entendemos como algo anormal porque, por suerte, no son la mayoría. Pero estas personas existen, han existido siempre y van a seguir existiendo, es parte del ser humano. Claro, porque los lectores van evolucionando también. Nada tiene que ver los lectores que tenía Agatha Christie, por ejemplo, en la construcción de una novela que se resolvía en la última parte, con información que además el lector no manejaba. Ahora mismo tú no puedes construir una novela donde la resolución no es partícipe el lector. Esto ahora mismo no te lo admitirían. ¿Por qué? Porque el lector ha cambiado. El lector, no voy a decir que sea un experto forense, ni un experto en criminología, ni un experto en investigación criminal, pero sí quiere ser partícipe de los acontecimientos de la novela. Y para ello, lo que tú tienes que hacer, o está dentro de las obligaciones del escritor, es tratar de que no se anticipen a los acontecimientos. En mi método, en el cual yo no contemplo una estructura previa ni un guión, es muy difícil que se adelanten a los acontecimientos porque ni siquiera yo sé qué es lo que va a suceder cuando estoy escribiendo ese primer borrador. Entonces yo no voy dejando pistas mentales y por tanto es francamente complicado que se adelanten. Y así es mucho más sencillo que los giros de guión que yo improviso, el lector no los vea con tiempo. En mi caso lo he hecho así desde siempre, porque yo empecé a escribir porque tenía problemas de insomnio y mi método siempre ha consistido en que yo visualizo una escena y cuando me quedaba dormido, al día siguiente retomaba en el punto donde me quedé la noche anterior.
Y así empecé a escribir y así he continuado escribiendo. Mi metodología no contempla adelantarme mucho más allá de los acontecimientos que estoy escribiendo en ese momento. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú terminas ese primer borrador, te das cuenta de que hay muchos fallos de guión, el argumento no es del todo consistente, y lo que hay que hacer es torturarlo una y otra vez hasta que te confiesa lo que tú quieres. Cuando has conseguido consolidar ese argumento, empieza otra fase bien distinta, que es la de escribirlo bien, que es una obligación también del escritor, cuidar la palabra. Son dos labores totalmente distintas. Pero en esa construcción del argumento, a mí no me importa cómo lo estoy contando, sino qué es lo que estoy contando. En este tipo de proyectos en los que tienes que hacer una fase de documentación previa, como es el caso, porque antes de lanzarte a escribir cualquier escena, tienes que saber dónde estás escribiendo esa escena y cuál es el contexto político y social del momento concreto. En mi caso hice una labor previa de documentación, no demasiado extensa porque no quería cometer el error de después hacer alarde de información, porque tenía muy presente que esto es un thriller, y en un thriller lo importante es la sucesión de acontecimientos. Si tú quieres hacer alarde de toda esa documentación que tienes y te vas al detalle, continuamente lo que estás haciendo es pausar el desarrollo, la trama, que eso es lo importante en un thriller. Ahora bien, ¿cómo consigues que la ambientación sea correcta y que el lector se zambulla en una época que no ha conocido? Los detalles son importantísimos. Si estamos hablando, por ejemplo, de los automóviles, tiene que haber una documentación exhaustiva sobre qué tipos de automóviles había en 1917, cómo se arrancaba, cómo era la matriculación, quiénes accedían, cuánto costaban, cómo se alimentaban, de qué tipo de combustible, que luego puedes utilizar o no, pero no puedes introducir en una escena un automóvil sin haber hecho esta labor de documentación previa. Los detalles son los que llevan al lector a zambullirse en esa época. Pues mira, voy a empezar por el Ulises de Joyce, porque es mi gran fracaso como lector, porque lo he empezado muchas veces, lo he terminado también y creo, siempre he tenido la sensación de que no he entendido absolutamente nada. Ese es mi gran fracaso. Te hablaría también de la metamorfosis de Kafka, porque para mí, en el momento en el que ese libro cayó en mis manos, me sacudió por dentro, me pareció algo realmente digno de leer y releer. Te voy a hablar también del Túnel de Ernesto Sábato, que es, yo creo que como novela negra, aunque no se califique o se calificara así en su tiempo, tiene todos los ingredientes que a uno como autor le gustaría poder replicar en una novela. Por irnos a algo más actual, me gustaría hablar de Ramón Palomar, que es un autor valenciano que no se asemeja, yo creo que a nadie del sector, que escribe novela negra muy particular, una novela negra en la que maneja el lenguaje de forma exquisita, que crea unos personajes de forma muy valiente, y que cualquiera de sus 3 novelas que tiene, que son 60 kilos, La gallera y El novio de la muerte, que es la última, son muy especiales. Y por último te hablaría de Dolores Redondo, que para mí es la autora de novela negra que rompió todos los techos que existían en el género, que fue la que
llegó a más lectores y que sorprendió a toda la industria editorial y que de una forma u otra nos ha facilitado el camino a todos los demás. Y es porque Dolores escribe de una forma muy especial, es una de las escritoras que yo conozco más honestas y más capacitadas también para llegar a conmover a los lectores, y cualquiera de sus obras es muy recomendable. Esta última de Esperando al diluvio me sorprendió tanto porque yo esperaba encontrarme una Dolores menos sofisticada y de repente me encontré con unos personajes que no me esperaban, muy complejos, con el tratamiento de tanto Noah, que es el protagonista, con muchos vértices, con muchas debilidades, y de John Biblia, que está basado en un personaje real, también muy bien tratado, y me sorprendió mucho, la verdad.